Atención pasajeros con destino al país de la ficción. Próximo destino, columna de literatura a cargo de la profesora y licenciada Jorgelina Garrote. Un viaje con vos, de novela. 6 de la tarde, 23 minutos. Aquí está la profe Jorgelina para compartir con nosotros algo de poesía norteamericana. Sí, Emily Dickinson, que es un clásico de la poesía norteamericana, y hay tanto, la verdad que me costó un montón hacer una síntesis, porque donde vos buscás Emily Dickinson tenés muchísimo para leer de ella, de sus poemas, y también sobre lo que dice la crítica de ella. Pero bueno, acá estamos. Y empiezo por la biografía, viste que arrancamos siempre por los datos, y quiero que me ayudes porque como todo en inglés acá, ella nace en 1830 en un pueblito, un condado que se llama el condado Hampshire. El pueblito se llamó Amherst, así que empieza con A, Amherst. Y vivió ahí toda la vida hasta 1886. Yo voy googleando, Estamos hablando del norte de Estados Unidos, Massachusetts. Como te decía, fue poeta norteamericana. Sí. Fue hija de un padre abogado, juez, miembro de un congreso, o sea, de una de las familias tradicionales, de las primeras familias puritanas que llegan a Estados Unidos. Tuvo una formación muy completa para una mujer, ¿no? En aquel entonces, pero muy rígida, muy estricta, muy de corte calvinista, y eso la marcó, le dejó sus huellas en su personalidad. Ella tuvo ya de chica la oportunidad de leer a los que eran referentes en esa época de la literatura norteamericana del siglo XIX. Estamos hablando de Ralph Waldo Emerson, por eso te pido vos que me ayudes con la pronunciación. Dale, tranquila. Henry David Thoreau, a Nathaniel Hawthorne, que eran los tres referentes, pero de narrativa más que nada, y también de filosofía. Y ella fue contemporánea de Walt Whitman, pero no se conocieron, y ella siguió una línea muy diferente, fue muy particular en lo que es la poesía norteamericana. Y esto que te comento en relación con cómo la marcó a ella su educación, pasa porque ella vivió toda la vida en su casa, bajo el techo paterno, y llega un momento en su vida que ella decide no salir, tiene una vida muy monástica, si se quiere, va teniendo vínculos cada vez menores con la sociedad, al punto de, mantener correspondencia solamente con alguna que otra persona, pero ella decide vivir en su casa, hacer sus tareas domésticas, y la escritura, pensá que en aquel entonces la mujer y la lectura, por eso te digo, que la poesía fue como una forma de expresión, de liberación, pero también de ocultamiento, porque ella escribía en papelitos, si se quiere, retazos de papel que escondía en cajones. Y muy poco se conoce de ella y de su poesía en vida. Ella tiene una poesía primero un poco convencional, y ya a partir de los 30 años comienza a experimentar con el lenguaje. Eso es lo que la hace después tan particular, pero recién es conocida después de su muerte, porque en vida la hermana le publica 5 poemas de los casi 1800 que escribió. O sea que ella tiene toda una vida muy ascética, muy si se quiere, misteriosa, no conoció el éxito de su poesía. No. Ella es de puertas para adentro. Dice uno de los biógrafos, era una especialista de la luz, porque ella de puertas para adentro vestía y vistió siempre de blanco. Eso es una de las características de su personalidad. Y Borges, tengo acá una cita, porque Borges escribe el prólogo a la traducción que le hace Silvina Ocampo, a la primera, vos sabés que es Silvina Ocampo, una escritora conocidísima argentina, es la que la traduce y es una de las traductoras más reconocidas de Emily Dickinson. Y Borges escribe el prólogo de 1985, es la primera edición. Y Borges decía en ese prólogo: no hay, que yo sepa, una vida más apasionada y solitaria que la de esa mujer. Prefirió soñar el amor y acaso imaginarlo y tenerlo. O sea, no podemos hablar de una vida en relación con el amor, pero sí cantó al amor, también le cantó a la naturaleza, le cantó también al tiempo,
a la eternidad, a los grandes temas que tiene la poesía, a la vida, a la muerte. Son poemas, si vos los lees, muy breves, son poemas de entre 8 y 12 versos, a veces divididos en cuartetos o cuartetos y tercetos. Estamos hablando de poesía en otra lengua, entonces acá tenemos siempre que mediar la traducción. Y lo que hace Silvina Campo en relación con su poesía es respetar esto que ella tenía, que eran los guiones como signos de puntuación, porque ella no usa signos de puntuación, no aparecen mayúsculas. Ella, justamente Silvina, si vos comparás poemas traducidos, porque estuve leyendo poemas, ya había leído de ella, no solamente hoy para la columna, pero hay una diferencia cuando vos lees un mismo poema y diferentes versiones de ese poema. ¿Ah, sí? ¿Pero según la traducción o según su producción? Según la traducción, con distintos traductores. Vos lees el poema y lo comparás con distintos traductores. Y los de Silvina, siempre opto por los de Silvina, ¿no? Y bueno, lo que dicen los que saben, ¿no?, de la traducción de Silvina, que tal vez hay algo en ella, en Silvina, hubo algo en ella en su vida, que se sintió identificada con Emily Dickinson, y que tal vez eso hizo que, bueno, que sean tan perfectos en su traducción, porque bueno, si comparamos la vida de Silvina y Emily Dickinson, ambas fueron solitarias, se apartaron de las corrientes literarias de su época y tuvieron una forma de escribir muy particular, y tal vez de eso se trata, ¿no?, de una comunión entre la traductora y la poeta. Y si hablamos de la poesía de ella, tiene que ver con eso, con la pequeñez de lo cotidiano. De eso se trata su poesía. Y tengo acá, si te parece, para leer dos poemas, porque yo estoy muy enganchada con esto de la temática amorosa. Viste que yo vengo leyendo la poesía de distintas poetas últimamente, y bueno, tengo dos. Y para cerrar, una frase que encontré hoy también, este poema, traducido por Silvina Campo, dice: que yo te amé, yo te traigo la prueba, que hasta que amé, yo nunca viví bastante, que yo amaré siempre, te lo discutiré, que amor es vida, y vida inmortalidad. Esto, si lo dudas, querido, entonces yo no tengo nada que mostrar, salvo el Calvario. Bueno, como ves, hay un yo lírico, hay una temática amorosa, pero hay, pareciera, ¿no?, ese yo que ama y que se oculta y que pareciera que sufre, ¿no? Y bueno, de eso se trata también. Es como dice Borges, ella imagina ese amor, porque si lo comparamos, ¿no?, con su biografía, ella no tiene una vida que la haya llevado, ¿no?, a tener algún tipo de romance, ¿no? Pero bueno, su poesía amorosa tiene esa intensidad que te lo transmite, ¿no?, la palabra. Claro, que es el poder que tiene la palabra, y sobre todo la palabra usada como pincel para pintar emociones, para pintar historias, ¿no? Porque no todos los escritores viajaron a la otra punta del planeta y sin embargo cuentan a lo mejor historias de aventuras en aquel lugar. Sí. Algunos son hasta casi enigmáticos, pareciera que son acertijos. Algunos no son fáciles de interpretar, ¿no? Porque bueno, si mediamos también con la traducción, uno se queda pensando, ¿no? Y de eso se trata también la poesía, de hacer una pausa, ¿no? La literatura es eso, es hacer una pausa y ponerse a degustar la palabra. Y bueno, creo que Emily Dickinson tiene mucho para degustar y para reflexionar. Y tengo este que es el número 133, porque no tiene un nombre. Dice: el agua se aprende por la sed, la tierra por los océanos atravesados, el éxtasis por la agonía, la paz la cuentan las batallas, el amor por el hueco de la memoria, los pájaros por la nieve. Y tengo una frase que me gustó muchísimo, porque hay muchas frases en internet, vos buscás frases de Emily Dickinson y aparecen un montón. Dice: todo lo que sabemos del amor es que el amor es todo lo que hay. Es hermoso, ¿no? Y bueno, léanla a Emily Dickinson, porque hay mucho de ella.
Como te decía,